Hablamos ahora de educación y en concreto pues del anteproyecto de la Ley de Salud Escolar del Principado de Asturias, porque nos traslada el sindicato CESIF, bueno, pues una denuncia sobre la misma. Y para abordar lo que está sucediendo con este anteproyecto de ley nos acompaña desde el sindicato CESIF Jorge Caro. ¿Qué tal? Buenos días a todos los oyentes. Bueno, nos convence este anteproyecto, esta ley, ¿no?, de salud escolar, que lo que queréis es que se frene. Bueno, nosotros lo que pedimos directamente es su retirada, al menos en su redacción tal y como está ahora mismo. Y pedimos su retirada porque es una ley que, lejos de ir hacia el camino que se está siguiendo en toda Europa y en todos los centros educativos a nivel europeo, incluso casi podríamos decir a nivel mundial en general, que es el de dotar a los centros educativos de personal sanitario, lo que se pretende hacer aquí en Asturias es que los docentes asumamos las cargas del personal sanitario para no incluir personal sanitario dentro de los centros educativos. Entonces esto va contra el sentido común y contra lo que se está haciendo en el resto del mundo, me atrevería a decir. Uh-huh. El Principado o el modelo del Principado propone, como bien nos está diciendo Jorge, que se excluya a ese personal sanitario de los centros, a pesar de que es una de las viejas reivindicaciones que lleváis planteando desde hace mucho tiempo. Claro, es que a día de hoy, con las necesidades actuales de la escuela, que tenemos que volver a decir que es que la escuela de a día de hoy, en 2025, no tiene nada que ver con la escuela de 1985, 1995, que tenemos muchos en la cabeza, ha cambiado mucho y las necesidades de los escolares o de los chavales en los institutos o en los centros de FP y, por supuesto, en los centros de educación especial es muy distinta. Entonces, particularmente, y me gustaría hacer un poco la analogía, porque al final todos vivimos de la escuela por lo que tenemos en el recuerdo, ¿no? Uh-huh. Cuando nosotros íbamos al colegio, por decirlo de alguna manera, hace muchos años, pues había a lo mejor alguien en el colegio o alguien en un colegio que resulta que tenía diabetes infantil, y era un caso como súper extrañísimo. Y a día de hoy, pues casi resulta imposible no conocer a alguien que conoce a un niño pequeño que tiene diabetes infantil. Claro. Entonces, la realidad en los centros ha cambiado mucho, pero mucho, mucho. Nosotros durante años hemos peleado siempre por el tema del personal sanitario en los centros. Hace 2 o 3 cursos hicimos una campaña muy fuerte. Conseguimos que la Consejería de Educación y la Consejería de Salud se pusieran de acuerdo y dejaran de manera permanente una enfermera escolar dentro de los centros de educación especial que todavía no está vinculada directamente al centro. Desde la Consejería han dicho una de tantas, vamos a decir, no exactitudes de las que generalmente ponen encima de la mesa, porque esa enfermera en los centros de educación especial sigue vinculada a un niño con riesgo vital. Pero bueno, por lo menos ya hay una persona, pero es que en los centros de educación especial debería estar una persona en plantilla, un sanitario o una sanitaria que estuviese permanentemente allí para atender a todo el centro. No se nos puede olvidar que además de los usuarios, los niños y las niñas que van a esos centros, a los maestros y especialmente a las maestras, que son sobre todo chicas que están en esos centros, habitualmente se las agrede. Y la semana pasada hemos vuelto a tener varias agresiones en varios centros de educación especial en Asturias, simplemente porque las patologías de los niños a veces pues ocurren estas cosas. Y por supuesto en los centros ordinarios a día de hoy nos encontramos con un catálogo de enfermedades o de síndromes que son muy variados, desde alergias a epilepsias, al propio tema de la insulina, muchísimas cosas. Y todo esto necesita lógicamente de un profesional de la salud y un profesional sanitario que se pueda hacer cargo de ello. De hecho, la propia ley de profesiones sanitarias ya delimita exactamente y muy concretamente quién puede hacerse cargo de muchas cosas. Y, por ejemplo, en este proyecto o en este anteproyecto de ley de la salud para los centros educativos, a los docentes, a los maestros, para que nos entendamos, se les encarga ciertas tareas que los auxiliares sanitarios tienen prohibidas por ley. Uh-huh. Entonces, no puede ser que un auxiliar sanitario no puede hacer una tarea y de repente el maestro sí. ¿Cuál es lo siguiente que nos van a hacer? ¿Mandar a hacer guardias en el UCA? Ya. Es que no tiene sentido.
Habéis, bueno, queréis involucrar a las familias, ¿no?, ante esto que está sucediendo, y también estáis solicitando tanto reuniones con los grupos parlamentarios como informes a los colegios profesionales que están involucrados en el asunto. Claro, a ver, lo primero que hay aquí es una causa de intrusismo laboral, si me permitís la expresión, a lo bruto. Resulta que de repente un docente, eso, empieza a tener atribuciones que son completamente sanitarias, como las de distribuir medicación, por decirlo de alguna manera, libremente dentro de los centros. Entonces, estamos ocupando funciones que son de médicos, que son de enfermeras, que son de fisios, que son de dietistas. Si veis el anteproyecto de ley, especialmente el artículo 9, a nosotros se nos encarga cosas tan concretas como, y leo literalmente, aplicar el protocolo para la atención a escolares con enfermedades que requieren actuaciones específicas. Es decir, que si llega un niño con algún tipo de enfermedad o de síndrome extraño que necesita un cuidado sanitario específico para su tipo de enfermedad, resulta que ahora lo va a poder hacer un maestro. Lo siguiente que nos van a dar es eso, nos van a regalar el título de enfermería o el de medicina, porque si no, no tiene sentido. Entonces, esos profesionales de la salud, lógicamente, deben estar informados de esto, deben saber que se nos está obligando, se nos pretende obligar a cumplir tareas que son específicas de ellos, y por otra parte queremos que lo sepan las familias, porque a las familias esto se hace siempre a la chita callando. De hecho, si nosotros queremos hacer ahora esta campaña de concienciación, por decirlo de alguna manera, para que la ciudadanía sepa lo que hay, es porque esta ley puede ser aprobada en 2 o 3 o 10 días por la puerta de atrás en lectura única y de tapadillo. Y cuando lleguen las familias dentro de 10 días, 15 días o mes y medio al centro, se pueden encontrar con una situación que no esperaban. Y evidentemente hay ciertas cosas que yo como maestro o como profesor, por mucha experiencia que tenga dentro del aula, yo considero que no estoy preparado para hacer. Si a mí me dicen mañana que tengo que poner una cánula o que tengo que inyectar determinadas cosas a un niño o, no sé, cualquier otro tipo de estas cosas, pues yo no me considero preparado a ello, por no decir que, claro, ahora resulta que, además de sabernos el historial académico de los niños, podríamos tener que conocer una información de carácter absolutamente confidencial, como son los datos médicos de un montón de niños que hay en un colegio, en un centro de educación especial o en un centro de FP. Y aplicar protocolos que vienen puestos en esas fichas médicas. Nosotros consideramos que los profes están para enseñar matemáticas y los enfermeros o los médicos o los auxiliares están para cuidar. Si yo no me voy a Luca a decirle al neurocirujano de turno que me enseñe a resolver una ecuación matemática, no entiendo por qué está empeñada la administración en venir a decirnos a los docentes que tenemos que dedicarnos a hacer cuidados médicos. Es un sinsentido. No, y con la responsabilidad que supone, oye, porque al final, ¿quién te dice a ti que ni estás preparado ni cualificado para hacer algo y luego las consecuencias que... Claro, es que pasa así. A ver, hay una cosa que todos tenemos clara, que es que en un caso de urgencia o en un caso de emergencia, pues todo el mundo hace lo mejor que puede en cualquier caso. Por un niño o por una persona mayor que te encuentras en la calle y se ha caído y no sabes por lo que es. Pues intentas que esté bien, intentas llamar al 112, todo el mundo hace lo que puede. Pero una cosa es que en un momento determinado a un niño o una niña le pueda pasar algo en un centro escolar. Entonces intentas ayudarlo, llamar al 112, lógicamente, todo lo que hay que hacer, pero otra cosa es dedicarnos a repartir medicación alegremente, según no sé qué pautas, o a aplicar tratamientos médicos, o como dice aquí, a aplicar el protocolo para enfermedades que requieren actuaciones específicas. Es que esto se sale absolutamente de todo, y volvemos a lo mismo. El Principado de Asturias y el Gobierno de Asturias está empeñado en ahorrar a base de los colegios y a base de los docentes y a base de quitar cosas en los centros educativos. Y que los centros educativos no son un sitio donde ahorrar dinero a base de que los docentes hagamos de todo. Hacemos de administrativos, hacemos de auxiliares, hacemos de economistas y aparentemente ahora también vamos a hacer de médicos. No puede seguir siendo así.
Bueno, pues a ver qué pasa al final, Jorge. Yo te agradezco que nos lo hayas explicado así de bien y estaremos atentos a ver si al final, bueno, pues se paraliza este anteproyecto, sigue adelante o a ver lo que sucede. Os agradecemos mucho la difusión y lo que pedimos desde aquí a las familias asturianas es que el anteproyecto de ley está colgado en Internet, sino en la propia página de CSIS de Educación de Asturias. Con la noticia tenemos colgado el anteproyecto de ley, que la gente lo revise, que la gente se informe, que la gente lo mire, porque yo como padre esto me parecería un atraco si mi hijo o mi hija estuviese en una situación similar, y entiendo que para la mayor parte de los ciudadanos de Asturias y de los padres y de las madres de Asturias, entender esto va a ser un despropósito. Entonces, que se enteren, que revisen lo que hay, que vean lo que se quiere aplicar y que lo manifiesten, protesten o hagan lo que tengan que hacer como crean conveniente, porque aquí vemos muchas veces que se aplica una ley o una resolución que decide alguien por el artículo 33 a la chita callando y por la puerta de atrás, y cuando se quieran dar cuenta, luego ya no van a poder hacer nada, porque este gobierno, ya lo hemos visto en otras ocasiones, que aplica y luego no corrige. Pues revisémoslo antes de que sea tarde, por el bien de todos, en este caso, por el bien de los pequeños, por el bien de los profesores, por el bien de todos. Vamos, al final están involucrados sanitarios, profesores y la comunidad educativa, incluso y las familias. Así que consultemos ese anteproyecto y te agradezco, Jorge Caro, que nos lo hayas explicado. Nada, muchísimas gracias a vosotros y un saludo a todos los asturianos. Otro saludo para ti, buen día. Buen día.